Hola compañeros, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cindy Valencia y el de mi compañero es Juan David López García. En esta parte queremos compartirles el capítulo 11 llamado Contraste entre la ley y la gracia. Y yo quiero hacer una pregunta a mi compañera Cindy y es, ¿qué tal le pareció el capítulo? Bueno, a mí me gustó la lectura, estuvo un poquito larguita, pero sí tengo que decir que hay cositas en las que no estoy de acuerdo, pero a lo mejor de ellas hablaremos más adelante. Ok, y grosso modo, ¿podrías decirnos de qué se trata este capítulo? Bueno, este capítulo nos presenta los tres sistemas de gobierno divino aquí en la tierra. Nos presenta cada uno de ellos y nos habla acerca de las diferencias y las semejanzas que hay entre ellos. Bueno, Juan, ¿y qué características encontramos en estos tres sistemas de gobierno? Ok, Cindy, en estos tres sistemas de gobierno encontramos que cada uno de ellos son completos, son suficientes y entre ellos no se mezclan porque cada uno es suficiente entre sí mismo. Ok, y mis compañeros se estarán preguntando cuáles son esos tres sistemas de gobierno. Yo se los quiero enumerar y ya pasamos entonces a hacer una descripción detallada de cada uno. En primer lugar tenemos las enseñanzas de Moisés. En segundo lugar tenemos las enseñanzas de la gracia y en tercer lugar las enseñanzas del reino. Vamos entonces a comenzar a hablar de cada uno de ellos. Bueno, Juan, ¿y qué tal si nos compartes acerca de las enseñanzas de la ley? Ok, Cindy y compañeros, en esta parte vamos a hablar del gobierno de la ley, ¿cierto? Y claro, es divino. Entendiendo algo, que esta parte de la ley fue entregada a una nación, que es el pueblo de Israel, y fue entregada en el monte Sinaí, ¿cierto? Es importante aclarar que esta ley fue para darle a entender al hombre que él es imperfecto, ¿cierto? Es importante aclarar eso, que aunque el hombre en su humana condición ha querido buscar la perfección, la ley del Señor o la ley de Moisés nos aclara que el hombre no puede ser perfecto en sí mismo y también nos tipifica que solo Jesucristo puede ser perfecto y es importante aclarar que la ley no está vigente para este tiempo. Listo, bastante interesante las enseñanzas de la ley y para tener en cuenta de lo que dijo Juan es que ya no están vigentes. Listo, ahora queremos pasar a la parte de la gracia y yo quiero que nuestra compañera Cindy nos diga qué hay con respecto a esto. Bueno, de las enseñanzas de la gracia tengo por decirles que son reveladas a través de Cristo y de sus apóstoles. Encontramos todas estas enseñanzas en los evangelios y en Hechos y en las epístolas. Estas enseñanzas de la gracia nos hablan cómo vivir en este tiempo una vida conforme Cristo vino a plantearla aquí en la tierra. Es muy importante tener presente que la gloria de este tiempo de la gracia puede perderse si se trae la ley a este tiempo. Entonces, como decía mi compañero Juan David al principio, es algo que es suficiente, que es completo y que no necesita de los otros tipos de gobierno. Por eso no podemos traer la ley a este tiempo. Estas enseñanzas están solo para un individuo, son algo personalizado, aunque son para un pueblo especial, que es ese pueblo de Dios, son personalizadas, es decir, es una sola fe para una persona individual, una transformación individual, un servicio individual que hacemos a nuestro Dios. Pero entonces ahora vamos con el otro tipo de gobierno divino aquí en la tierra y son las enseñanzas del reino. Juan, cuéntanos acerca de estas enseñanzas. Bien, bastante interesante, Juan, eso de la ley y sobre todo quisiera resaltar la parte donde dice que no está vigente. Listo, y ahora queremos que nos diga Cindy de qué se trata este gobierno de la gracia. Bueno, estas enseñanzas de la gracia son bien interesantes y creo que son muy especiales porque son las que están siendo aplicadas en este tiempo y son reveladas por nuestro Señor Jesús y por los apóstoles y las encontramos en las enseñanzas de los evangelios, en Hechos de los Apóstoles y en las epístolas. El tiempo de la gracia comienza con la muerte de Jesucristo y culmina con su segunda venida. Es importante aclarar que si el tiempo de la ley estaba dirigido a una nación especial,
este tiempo de la gracia está dirigido, a un individuo. Es decir, hay una fe personal, una salvación personal, una transformación personal. También es importante aclarar que la gloria de este tiempo se pierde si traemos algunas cosas de la ley a este tiempo. Tenemos que comprender que es algo que es completo y que es suficiente y que no necesitamos de las enseñanzas de la ley para que, por decirlo así, se vengan a intrometer en el tiempo de la gracia. Pero entonces ahora, ¿qué tal si escuchamos las enseñanzas del reino? ¿Qué nos habla acerca de esto la Biblia? Listo, en esta parte del gobierno del reino se debe aclarar que este gobierno será establecido repentinamente y con violencia, y se entiende de esta manera porque ya el gobierno establecido de la gracia va a venir a ser, por decirlo de alguna manera, destituido por el gobierno del reino, ya que va a venir a reinar Jesucristo aquí en la tierra. Pero para que esto suceda acontecerán por lo menos 3 o 4 cosas, y es que Satanás será atado, la purificación de la tierra, y Israel será restaurado. Ok, entonces esto es lo que se podría decir grosso modo, pero nuestra compañera Cindy nos irá a complementar un poco más del tema. Bueno, como lo venía diciendo nuestro compañero Juan David, se viene a implementar entonces un nuevo orden social, donde Jesús va a reinar. Asumo yo, la lectura nos lo dice, que se trata del milenio del que nos habla Apocalipsis, que es 1000 años donde Jesús reina. Y la iglesia no va a ser gobernada, sino que la iglesia va a reinar con Cristo. También es importante tener presente que la gloria de este reino se pierde si se trae a ella tiempos de la gracia, leyes de la gracia o leyes de la ley de Moisés, pierde como validez, porque como hemos repetido, es un gobierno completo y suficiente en sí mismo. Bueno, compañeros, habiéndoles comentado acerca de los 3 sistemas de gobiernos aquí en la tierra, también en el documento nos presentan las familias humanas, que son 3. La primera de ellas son los judíos. Los judíos inician con Abraham y en este momento están cerrados a la gracia. Fueron quienes recibieron la ley de Moisés. En segundo lugar tenemos a los gentiles, que son todas las otras personas que no hacen parte del pueblo judío. Iniciaron con Adán, puesto que no recibió una instrucción directa de parte de Dios. Los judíos y los gentiles son la razón por la cual está establecido en este momento el gobierno de la gracia. Y la tercera familia son... La tercera familia es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios inicia cuando Jesucristo ha muerto y por ende ha resucitado. Entonces, al él morir, nos ha dado de su Espíritu Santo, que es por pura gracia. Entonces, ahí es cuando se complementa la iglesia de Dios, que es compuesta por judíos y por gentiles, que eran los 2 pueblos anteriores de la que nos había hablado nuestra compañera Cindy. Bueno, ahora sigue la parte más espinosa. Esta parte nos habla acerca de la comparación entre cada uno de los sistemas de gobierno con otro de ellos. Entonces, en primer lugar, nos compara el sistema de gobierno de la ley con el sistema de gobierno de la gracia. Es importante tener en cuenta que en el sistema de gobierno de la ley se va a tomar en cuenta solamente el decálogo, es decir, los 10 mandamientos. El libro entonces nos presenta un paralelo entre los 10 mandamientos en la ley y los 10 mandamientos en la gracia, sustentándonos con versículos bíblicos que en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, el decálogo no es abolido, sino que es amplificado. Por ejemplo, en el tiempo de la ley de Moisés dice que no debemos adulterar, pero entonces en el tiempo de la gracia dice que se te ha dicho que si miras una mujer ya estás adulterando con ella en tu corazón. Entonces, todo el decálogo, a excepción del día de reposo, es amplificado en el tiempo de la gracia. Del día de reposo no se nos menciona absolutamente nada en el tiempo de la gracia. Por eso, entonces, no lo podemos aplicar en este tiempo. Entonces, la ley de Moisés es amplificada en el tiempo de la gracia. Pero la gracia añade muchas más cosas y nos empieza a hablar acerca del servicio cristiano, de la obra misionera,
de los deberes cristianos, en fin, de un sinnúmero de cosas que no encontramos en la ley. Podemos entonces concluir esta parte diciendo que la ley no tiene nada que añadirle a la gracia, porque la gracia contiene la ley amplificada, pero además contiene otros temas como los que les mencioné anteriormente. Entre estos dos gobiernos es importante aclarar que son de orden y carácter legal, entre la ley y el reino, ¿cierto? Y estos vienen por méritos del hombre, por las obras que él mismo haga, va a recibir bendiciones. Vemos que el libro nos expresa que las bienaventuranzas, el que practica estas bienaventuranzas va a recibir bendición, como por ejemplo vemos el que será misericordioso, el que será puro de corazón, y vemos otras de las 9 bienaventuranzas que se nos expresan. Ahora bien, es importante aclarar que entre el gobierno del reino y el gobierno de la ley está el hacer. Y el hacer por medio de la ley nos dice, haz esto y vivirás. Y en la parte del reino se nos dice que el que hace la voluntad del Padre. Bueno, también encontramos una semejanza entre las enseñanzas de la ley y las enseñanzas del reino, porque la ley va a ser intensificada en el tiempo del reino. Por eso Jesús dijo que no penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y es porque en el tiempo del reino, otra vez, la ley va a ser intensificada, va a ser aplicada. El tercer punto nos habla de unas diferencias que hay entre el gobierno de la ley y el gobierno del reino. Y es que en el gobierno del reino habrá nuevas revelaciones y habrá nuevas instancias o nuevas leyes, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces ahora vamos a compartir las diferencias entre las enseñanzas de la gracia y las enseñanzas del reino. Creo que aquí entonces nos encontramos en el punto al que me refería al principio cuando les decía que habían cosas con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, el libro nos dice que la predicación de Juan, cuando él decía que hagan frutos dignos de arrepentimiento, el autor expresa que no se refiere a este tiempo de la gracia, sino que se refiere al tiempo del reino, porque nos está hablando de obras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ahí es el punto donde nosotros no estamos muy de acuerdo, porque aparece entonces que hay muchos versículos del Nuevo Testamento que no los podemos aplicar a este tiempo de la gracia, porque esos versículos nos hablan del hacer, y en este tiempo no estamos basados en las obras, sino en la fe. Bueno, aquí por ejemplo quisiera profundizar en una parte que nos habla que cuando en la Biblia habla acerca del reino de los cielos, no se está refiriendo al cielo como tal, como una vida nueva, como una vida eterna, sino que se está refiriendo al tiempo del reino. Por ejemplo, esto lo encontramos en los evangelios de Marcos y en los evangelios de Lucas. Cada vez que nos menciona el reino de los cielos, se está refiriendo a ese gobierno del reino. Y cuando en la gracia nos hablan del cielo, ya es el cielo como tal, esas moradas que Jesús está preparando para nosotros para vivir la vida eterna. Entre estos dos gobiernos, la gracia y el reino, hay unas diferencias o unas cosas que cada uno enseña. En el gobierno del reino se nos enseña la justicia y la paz. Las enseñanzas del reino es por medio de un pacto con obras. Y las enseñanzas de la gracia es por medio del pacto con fe, y resalto fe en Cristo Jesús. Bueno, para este punto, el libro continúa dándonos más argumentos acerca de las enseñanzas de la gracia y las enseñanzas del reino, porque son diferentes. Como les decía ahora, todo el Sermón del Monte tiene que ver con las enseñanzas del reino. Entonces no son aplicables a este tiempo según el autor. Por ejemplo, nos presentan las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas hay una bendición, pero también entonces hay un requisito. Y como estamos en el tiempo de la gracia, las bienaventuranzas no son para este tiempo, porque las bienaventuranzas implican hacer, y estamos no bajo un pacto de obras, sino bajo un pacto de fe.
Entonces, por ejemplo, nos dice que las bienaventuranzas son para el tiempo del reino y que para este tiempo de la gracia, a través de nuestra relación personal con el Espíritu Santo, tenemos entonces el fruto del Espíritu, que no se recibe bajo ninguna condición, sino al tener una relación cercana con nuestro Dios. Bueno, es ahí donde surgen a mí personalmente muchas dudas y bueno, gracias a Dios tenemos a la profe y a los compañeros que a lo mejor han leído más acerca de este tema para que podamos resolver todos juntos, porque la Biblia no da muchos detalles acerca de este tiempo, acerca del milenio. Y entonces, si en ese tiempo vamos a hacer obras para heredar la tierra según las bienaventuranzas, para ver a Dios, entonces, o sea, en ese tiempo es posible perder la salvación. Es una de las preguntas que me surge. No sé si de pronto a Juan le surge alguna otra duda con respecto a este tema. Claro que sí, Cindy. La verdad es un poco complejo, ya que, bueno, uno entiende que el reino es el resultado de la fe. Es cuando yo voy a estar con mi Señor, con el que yo de alguna manera hice crecer junto con Él, obviamente, una relación cercana, y en el reino es donde yo voy a permanecer con Él. Yo en el reino no me voy a tener que ganar nada porque ya me lo gané por pura gracia. Yo en el reino no voy a tener que esforzarme por nada porque ya el Señor me lo regaló todo. Y es entender que por medio de las obras nadie es justificado, dice la palabra. Y no solo hablamos de las obras de la ley, porque si vamos a las obras de la ley, debemos aclarar que las obras de la ley son acciones que debe hacer el hombre para justificarse delante de Dios. Quisiera resaltar un texto que está en Isaías 64:6, que dice que vuestras acciones, dice Isaías al pueblo, son como trapos de inmundicia. Entonces es importante entender que nosotros no nos vamos a justificar delante de Dios, ni por ser misericordiosos, ni por ser puros de corazón. No vamos a justificarnos en ninguna manera. Las bendiciones del Señor vienen por pura gracia de igual manera. Entonces, en lo personal, junto con mi compañera Cindy, que yo comparto el punto de vista de ella también, yo también quisiera aclarar, y es que el cristiano debe de ser puro de corazón. Y el Sermón del Monte, que nos abarca desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 29, si no estoy mal, yo pienso que si cada cristiano practicara este Sermón del Monte, si se dedicara a estudiar por lo menos estos 2 capítulos que abarca el Sermón del Monte, yo pienso que cada uno seríamos mejores cristianos. Pero si según el autor esto no se aplica para nosotros, entonces estaríamos omitiendo gran parte de las enseñanzas importantísimas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para estar bien delante de Dios y delante de los hombres. Además, a mí también me surge una pregunta, y es que, ¿qué pasaría entonces en el tiempo del reino si una persona no cumple estas condiciones? ¿Qué pasaría? Bueno, ahí la dejo. Quisiera entonces como concluir con la conclusión que nos presenta el autor, y es acerca de la obligación humana y la bendición divina. Entonces, por un lado tenemos la bendición de Dios y por otro lado tenemos esa condición que tiene que cumplir el hombre. Hemos dejado claro entonces que las enseñanzas de la ley y las enseñanzas del reino están basadas en un pacto de obras, y que la enseñanza de la gracia está basada en un pacto de fe. Entonces, en estas dos, pacto de obras y pacto de fe, cambia el lugar de la bendición de Dios, la bendición divina y la condición humana. Entonces, para el pacto de obras, primero se requiere que el hombre cumpla esa condición, esa obligación humana para recibir esa bendición de Dios. Mientras que en el pacto por la fe, que es las enseñanzas de la gracia, primero está la bendición divina y luego viene ese accionar del hombre, viene ese requisito que el hombre tiene que hacer. Entonces, a manera de conclusión, no sé de pronto, Juan, si quisiera cerrar con algo para despedirnos. No, ya sería agradecerle a la profesora por este espacio, y si es posible y la profesora nos podría ilustrar un poco más de este tema, pues no queremos corcharla tampoco. Si tiene algún conocimiento de este tema, que no necesariamente tiene que saberlo todo usted,
podría aclararnos un poco más, ya que si nos aclara, podríamos sacar a la luz una verdad. Entonces, y esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea, llegar a la conclusión de obedecerle al Señor y no tergiversar las escrituras en ninguna manera, sino procurar cada día caminar conforme a la voluntad de Dios. Muchas gracias, compañeros. Ya Chao. les bendiga.